Hola mis amigos, le damos la bienvenida a un nuevo espacio de Conecta con Benny, que hemos desarrollado un tema permanente de debate sobre ideas, temas políticos, sociales y demás, con personas que nos arrojan luz en los mismos. Y en este caso, me siento muy contento de recibir en nuestra plataforma a un asesor aliado que se ha desempeñado como funcionario público, como escritor, principalmente en la parte diplomática, y ha acompañado a mandatarios y ha sido pieza importante en algunos momentos de la historia política dominicana. Y aquí está con nosotros nuestro querido amigo Marino Berigüete. Bienvenido, doctor. Gracias, Benny. Realmente que se siente bien soy yo. Venir a compartir este espacio contigo, ver tu desarrollo, no solamente como un joven preocupado en la vida política, sino también a nivel profesional. Y de verdad que yo nunca he dejado de estar conectado con Benny. Yo Eso es siempre he verdad, eso es estado verdad. conectado con Benny desde que era un jovencito. No, y tengo que decir que he participado en varios certámenes electorales, tanto internos en partidos políticos como elección popular. Y en todos ha estado Marino siempre asesorándome, acompañándome de cómo hacer las cosas. Y lo hace más como un amigo y como una persona que apuesta a las nuevas generaciones. Y esto te agradezco, Marino, públicamente, que no lo hemos hecho nunca. Y la gente tal vez, en momentos que hemos tenido diferencias políticas, diríamos, de forma, más que de fondo, siempre hemos tenido puentes sobre mantener la comunicación abierta, independientemente de la diferencia de idea que tengamos. Lo que pasa es que la amistad siempre yo la he puesto por encima de la acción partidaria. Y esa juventud que se desarrolló, que venía detrás de nosotros, respirándonos la espalda, esa juventud siempre yo, no solamente contigo, siempre tuvo una puerta abierta porque yo me veía reflejado en ustedes. Y hoy que estoy en la edad del club de los 60, siento que esa generación ha dado importantes jóvenes políticos, no solamente en un solo partido, sino Correcto. en varios El sistema. partidos, en el sistema, y tienen una escuela de seriedad, de respeto, y sobre todo ven la política como una preocupación social, Correcto. no como un elemento para enriquecerse o para buscar nombradía. Entonces yo siempre he tenido ese tipo de puente y sobre todo contigo, porque primero porque eres del sur, Correcto. segundo, yo vi en tu padre, no un político, yo vi en tu padre en un ser social, en un hombre que le gustaba hacerle el bien, no importa de qué partido era, Así es. sino era un hombre entregado al deporte, a su pueblo. Ujú. Entonces, uno le va dando la amistad a los hijos. Y siempre le digo a mis hijas, ustedes siempre van a heredar dos cosas de mí, mis amigos y mis enemigos. Wow. Profunda palabra. Marino, justamente déjame, antes de abordar temas generales, quedarme hablando de ti. Vienes del sur, de Barahona. Yo siempre que reflejo Barahona, digo odas a Barahona, que es parafraseando un libro de tu autoría. Entonces, ese Marino Berigüete que se desarrolló en Barahona, que después vino a Santo Domingo, que tiene dos carreras, que ha ejercido varias funciones, por decirlo. ¿Cómo tú ves esos años cuando tuviste que romper con muchas cadenas difíciles, sobre todo, tema tal vez social, económico, cultural, y también el momento político que se vivía, a lo que tenemos hoy en día como sociedad? Mira, yo entré o ingresé a la política por hacer bien. O sea, la política yo la veía como una plataforma para tratar de luchar para que una generación o un pueblo pueda tener mejores condiciones de vida. Y en ese barco Ujú. me empeñé yo. Pero entraste en Barahona a hacer política. Yo fui, Porque estuviste en Santo Domingo ya. yo fui presidente de la Juventud Reformista Social Cristiano en Barahona Wow. y el secretario general era
amigos míos que todavía está ahí, se llama Noel Amo. Antes que Luis Toral llegara, Te iba a hablar. antes que ese grupo llegara, el que estaba en la política, Toral estaba, Augusto Felipe Toral estaba entonces en el PRI. Okay. Y el hermano Francisco Toral, que era el secretario general, era mi secretario general, y en una negociación que hizo Balaguer con un partido minoritario, nos desprendió de la juventud y seguimos. Luego de eso, cuando vine a la capital, seguí siendo la línea y ingresé al partido y tuve suerte porque yo tenía en ese entonces un padrino político que era Polibio Díaz. Okay. Entonces Polibio Díaz, maestro, no solamente era un maestro, sino que uno tenía en él un símbolo, pero también un orientador. Entonces, en esa época, nos decía Polibio Díaz a nosotros, si los viejos le cierran la puerta, empújenla. Sí. Entonces, eso es famoso, túmbenla. Entonces, motivado por eso, también yo hago lo mismo, porque a nosotros, cuando éramos jóvenes, alguien nos dio la mano. Una oportunidad. Ahora nosotros, lo que llevamos de 60 años en adelante, debemos de dejar que los jóvenes sigan y se desarrollen. Déjame decirte, Marino, tú estuviste muy cerca, para que la gente sepa, primero de Jacinto Peinado. No. Primero yo estuve cerca de Donald Reed Cabral. Donald Reed, ok. En la Secretaría de Organización. Sí. Que luego la asumió. Expresidente de la República. Sí, luego la asumió Luis Toral. Ok. Con Luis Toral nosotros organizamos el partido y luego de ahí yo estuve siendo el único que tenía un papel realmente que decía, yo fui el asesor político de Jacinto Peinado. Ahí voy. Háblame de Jacinto Peinado. Una figura que para mi generación era un estandarte de seriedad, de un hombre desprendido totalmente, que inauguró, yo diría, un estilo de hacer política donde su patrimonio personal lo puso en riesgo. Y de alguna manera, en la capital, no ahora capital pequeña, el Gran Santo Domingo, con Santo Domingo Este, Boca Chica, de Boca Chica hasta el Carrizo, Jacinto Peinado tiene una labor social permanente. Yo me acuerdo de los camiones de agua, me acuerdo de los temas de comida en los sectores populares, y fue senador del distrito en 2 ocasiones, me parece, ¿verdad? En 2 ocasiones. Y entonces, háblame de esa figura de Jacinto, que para otras personas, yo soy mi amigo Jacintico, de Manuel también, pero tenía su temperamento. Entonces, ¿cómo tú te manejaste con don Jacinto Peinado en ese momento? Mira, lo primero que me dijo un amigo mío cuando ingresé a trabajar ese equipo, me dijo, no le tomes un sueldo a Jacinto, porque si le tomas un sueldo, te va a faltar respeto. Entonces yo no le tomé nunca. Pero en sentido figurado también. Quiere decir como de comitente prepostencia, o sea, de jefe a subalterno. Nunca le tomé un sueldo, sino yo creía en su forma de articular. Y fue así. Toda la vida que estuve con Jacinto, articulábamos ideas, planificábamos. Él invirtió en mí. ¿Por qué invirtió en mí? Fue el primero que trajo las encuestas al país. Correcto. La Hamilton Staff. Sí. Yo aprendí con el grupo de Hamilton Staff a leer la encuesta, a ver los formularios, y no solamente eso, sino que me mandó a Estados Unidos a ver cómo se aplicaba, cómo se hacía y cómo se tabulaba. Luego, con 26 y pico de años, me mandó a Venezuela por 3 meses a hacer un curso. ¿Con el COPEI? Hacer un curso de gerencia de campaña con el COPEI en la Escuela de Formación Política de América Latina. Ahí yo tuve como compañero de estudio, porque era un espacio, era un instituto de formación. Yo tuve ahí a Yamín Mauá, que fue vicepresidente y luego presidente en Bolivia. Yamín en Ecuador, perdón, sí. Que fue presidente, fue alcalde. En Bolivia tuve como compañero a Tuto Quiroga, expresidente de Bolivia. expresidente de Bolivia. Y Correa, que también estuvo en ese seminario. Y venía de esa línea. Correa viene de la democracia cristiana. La centro derecha. Y pasa a la izquierda, pero que se formó en Estados Unidos, Harvard.
pero que la democracia cristiana Sí. en esa época, en de los pocos sitios que era de derecha, era de aquí, el en país. Centroamérica. Y en Sudamérica era con el socialismo. Muchas veces Coincidía con el socialismo. Chile principalmente. coincidía con el socialismo. Entonces ahí había una playa de gente formada por la Fundación Konrad Adenauer. Claro, Y ahí aprendí yo a ver cómo se hacían las campañas electorales. Ahí, por ejemplo, yo estuve... Ahí nació, perdón, Marino, tu amor por acompañar gente en campaña, Claro. más que tú haces aspiraciones personales. Nunca he aspirado Ok. a nada. Ahí empezó mi vocación de armar estrategias de campaña electoral, a tal grado que yo tengo un manual sobre eso, que lo voy a publicar en los próximos días en base a la experiencia. Ahí yo tuve la oportunidad de pertenecer a una unidad de estrategia que tenía la Konrad Adenauer para América Latina. Importantísimo. Entonces, en ese grupo que yo me formé, por ejemplo, el 10 por Peinado o el 10 por 1 lo traje yo al país. Le voy a explicarle a las nuevas generaciones. Primero Jacinto Peinado fue senador y después fue vicepresidente de la República y candidato presidencial en el 96. Y impuso varios estilos de política y portaba muchos modelos. Y ese era un modelo de organización de personas para sumar a aliados y afiliados a una causa. Por ejemplo, lo que le llamaban la peinadora. Sí, exacto. La Nicolai de hoy fue Jacinto también que lo trajo. Fuimos nosotros que lo implementamos. Inclusive, pues hay elementos que mantienen vigencia. Tamarindo recuerda siempre la primera vez que yo bajé con Víctor Aquino. Sí, con un micrófono y le dije, usted es responsable de eso. Hable por ahí. Hable por ahí. Y a partir de ahí él se hizo comunicador. Lo que te quiero decir es que las encuestas, la forma de hacer campañas de una manera social, la implementación del 10 por 1, la implementación de la publicidad en términos ya más refrescantes, la implementó ese grupo que teníamos entonces en esa época como asesor a un venezolano llamado Idelmaro Martínez, que fue uno de los asesores principales del COPEI. Venezuela en esa época. Era la escuela por excelencia de formación política. De América Latina. América Latina, correcto. Y no solamente de centro derecha, como tú decías, otra ideología también se nutrían con ella. Llegó el momento que la democracia cristiana llegó a tener 26 gobiernos. Al mismo tiempo. En América Latina. En el mundo también. En América y en el mundo, porque en Alemania estaban en España estaba bastante también. Entonces, ese fue mi escuela. Entonces, yo era para ese entonces un joven teórico. Para algunos que veían. Sí, porque en política la gente cree que todo el mundo tiene que coger una bandera en la mano y salir a buscar votos en la calle. Para uno que veía. Tal que trabaja en oficina y back office, como dicen, detrás. Para uno que veían el pragmatismo, nosotros éramos el laboratorio. El laboratorio. Y eso se fue luego desplazando hacia los partidos políticos. Sí. Aquí, pero aquí nosotros fuimos los primeros en hacer eso y en organizar una campaña en las 3 fases. Y eso es un protocolo. Lo único que ha variado en los últimos años es ahora las redes sociales, pero tiene el mismo principio que uno aprendió. Yo quiero pasar al momento con Carlos Morales Troncoso, otro vicepresidente de la República, precandidato presidencial y canciller de dominicano y también embajador en Washington, que también tenía un estilo también particular. Era una persona que tenía el sector privado. Balaguer en el 86 saca esa figura que se decía que puede ser vicepresidente de Jacobo Magluta, y Balaguer entonces lo asume y lo lleva con el compañero de boleta y le quita ese alfil o esa figura del lado y lo trae consigo y trae sectores conservadores que tal vez no vean en Balaguer la opción, porque Jacobo Magluta también era un perfil muy parecido a Jacinto, muy parecido a Carlos Morales. ¿Cuál es la diferencia entre Carlos Morales Troncoso y Jacinto Peinado? Mira, ¿qué pasa? Carlos Morales era una persona que le gustaba ver los caballos jugar. O sea, jugaba caballo. Jugaba
Era deportista. Era un hombre deportista. Seguía todos los deportes. Una vez en el sur, Carlos Morales me dijo a mí, cuando él vio el esquema que yo utilizaba con Jacinto en la forma de hacer campaña, me dijo, si yo algún día soy candidato, yo quiero que tú seas el que esté conmigo. Porque así es como tú haces las cosas, es que yo quiero hacerlo. Uh-huh. Por eso cuando Jacinto deja la política, Carlos Morales me manda su helicóptero al hotel, me manda a buscar, me llama a las 5:00 de la mañana y yo ingreso a su equipo. Carlos Morales, te puedo decir hoy por primera vez una revelación. Nunca hizo nada políticamente si yo no estaba de acuerdo. Okay. Si yo estaba de acuerdo, él la hacía. A veces lo veía que medio incrédulo, pero se llevaba porque aprendió a escuchar. Cada uno tenía su particularidad. Jacinto era un hombre más frontal, más directo. Carlos Morales, a todo lo contrario, mucho más reservado. Si él tenía algo tuyo, era muy difícil que él expresara una inconformidad con alguien, por lo menos en público. Pero también se decía que lo mismo, Jacinto era más arrojado, más agresivo, y don Carlos era mucho más pasivo. Y para algunos nunca estuvieron, vamos a decir, confiados en que Carlos Morales quiso ser presidente de la República. Tal vez Jacinto lo intentó varias veces, y en el caso de Carlos Morales Troncoso, la gente entendía, y me inscribo en esa tesis, en que nunca nos dio muestra fehaciente de su interés de presidente de la República. Y lo digo también hoy, a pesar de la gran relación que tuvo mi papá con él, que siempre admiración permanente con don Carlos, y un trato para mi familia ejemplar, pero me quedó siempre la duda de que don Carlos Morales quisiera ser presidente de la República. Hay cosas que son muy recientes para uno hablar sobre eso. Por ejemplo, el libro que hizo Jacinto, o que anunció siempre, la suma de todas las maldades. Era yo no. Pero le cambió el nombre después, creo. No, nunca se lo cambió. No solamente el corrector, sino el que lo tuvo siempre en sus manos. Resguardado. Carlos Morales era un hombre reservado con el público, pero era un hombre muy locuaz, oía mucho. Y una inteligencia increíble. Una inteligencia poco común, pero escuchaba. Y siempre me decía con algunos jóvenes, ponle atención a fulano y a fulano, que el tiempo te va a decir. Y yo lo he visto así. La diferencia entre los dos es muy poca porque son empresarios, los dos. Lo único que Carlos Morales era más arrojado que Jacinto. Jacinto era más... ¿Más arrojado? Sí, era Carlos Morales. Carlos Morales. Pero no parecía. En términos empresariales. Ah, ok. Tema político estamos hablando. En tema político, Jacinto era. Lo que nadie sabe es que la riqueza de Jacinto la hizo Jacinto, no la hizo don Enrique. Que era el papá. Fue Jacinto. La riqueza de Carlos Morales la construyó Carlos Morales. También. Sí. No la hizo que su familia, eso es mentira. Carlos Morales, Morales fue presidente de la República. No importa, eran todos. Y Jacinto Peinado, su abuelo también fue. Eran todos empleados del sistema. Sí. Y la política era una manera de servir, no de hacer riqueza. Porque social. Si nos vamos a eso, don Henry también recibió una marca del Estado. El Estado era dueño de todo, prácticamente. Los negocios eran el Estado. Pero sin embargo, en términos políticos. Pero lo que te pregunté, María, don Carlos Morales, ¿por qué no daba señales de interés de ese candidato presidencial cuando tuvo oportunidad de ser candidato en la coyuntura del 2012, más o menos por ahí? Una vez, Carlos Morales me dijo a mí, Marino, los cargos no se buscan. Sí. Yo todos los cargos que he tenido lo han ido a buscar a él. Han ido a llevarme. Sí, pero en el 96 compitió en la primaria y Balaguer pareciera que lo quería. Pero eso era empujado por un grupo. Exacto. Por un grupo que nosotros ahí le ganamos. A él yo estaba del otro lado y le ganamos. Pero Carlos Morales, por ejemplo, te voy a hacer una infidencia de la poca que te voy a hacer de ese sector. Una vez yo voy con la Gallup y su encuestadora Gallup y su
presidente que está vivo, Acevedo. Y le digo, usted debe de competir a la presidencia de la República. Usted tiene toda la oportunidad del mundo, mire, pero tiene que elegir como compañero. Ahí tuviste, ¿no? Ahí está Bison. Yo sé esa historia. En el 2012. Pero yo la tengo eso inclusive. Y él está vivo todavía. Y medio se convenció de que eso era posible. Luego se produjo una reunión entre el diputado Bisonó en esa época y él, y al final no sé qué le dijeron sus socios, porque él se llevaba mucho de lo que los socios en ese entonces le expresaban o le decían para hacer una acción política. Pero la única oportunidad real era en ese momento que Carlos Morales tuvo en su vida en el 2012, donde tenía un 25%, pero con hito. Era sumado los dos sectores del formismo tradicional. Así es. Marido, brevemente, para seguir avanzando en la conversación. Ya pasamos Carlos Morales, Jacinto Peinado. Háblame de figuras como José Jacín, Eduardo Estrella, ya mencionaste Hito Bisonó, lo que pasó en ese reformismo histórico que colapsó como partido, y con ello tal vez la clase conservadora mexicana dejó tener un partido que recibiera ese sector, y que entonces, y después tú me vas a seguir, como Leonel Fernández hereda ese sector, y después ese sector queda demandado y se divide en varias ocasiones. Háblame rápidamente de esos fenómenos que pasó en ese litoral político, que era mayoría en el país en su momento. Eso es mucho. Sí. No hay ni siquiera el tiempo. Nada más yo explicarte, por ejemplo, que Peña Gómez le ofreció a Jacinto Peinado. Te estoy hablando de algo que yo estaba ahí, no algo que me contaron. Pagarle la deuda política que había gastado en ese momento, que eran 80 millones de pesos. Darle la oportunidad de tener 4 ministerios. Y para el 96. Sí, hacer un acuerdo político. Sí. Peña Gómez se negó a darle la vicepresidencia porque Peña Gómez había asumido un compromiso con Fernando Álvarez Bogal. Sí. Y Jacinto, que se reunió 2 veces con Peña Gómez en ese momento en la casa de don Enrique, finalmente dijo que no. Okay. Si hubiese aceptado, la historia se había escrito. Jacinto es su presidente a la muerte de Peña Gómez. Se había escrito de alguna manera. Pero Peña Gómez murió 2 años después. Con relación a José Jacín, con relación a Eduardo Estrella, con relación a Amable Aristi Castro. Ahora, Amable no tenía la formación. No tenía el origen de los demás. Ni cerca. Y la trayectoria, podemos decir, pero era un político muy activo. Ni cerca. Pero tenía en ese momento la oportunidad de tener el favor de un grupo del partido que articulaban y que lo preferían a él porque creía que buscándolo a él podían tener la oportunidad de seguir. Pero te voy a decir algo que quiero que conte hoy y quiero que lo anote. Después de Luis Abinader, que para allá vamos, no vendrá un presidente en las próximas 4 o 3 elecciones que no tenga un origen burgués. Párate ahí, porque me has volado una generación, una época que quiero que tú me construyas y me digas. Sé que son tus amigos, pero te mencionaba a Josecito, Eduardo y Amable para llegar a Leonel Fernández y Danilo Medina. Porque ellos dos, en un momento dado de la política, recibieron el favor del presidente Balaguer, y por eso Leonel es presidente del 96. Y Leonel se atribuye la clase conservadora que Balaguer representaba y se hace el líder de ese sector. Después viene Danilo Medina, un liderazgo totalmente diferente, más práctico, más con su sello propio y particular, y ahí se divide el sector conservador, diríamos, en 2 partes, hasta lo que tenemos hoy. Ese traspaso de ese liderazgo, también de los 3 grandes líderes, Balaguer, Bosch y Peña Gómez, a estos dirigentes más prácticos, que creo que Leonel Fernández ha sido el que más ha articulado ideología.
o por lo más que ideología, pensamiento, porque Leonel no tiene ideología, diría yo, tan definida, pero tiene un pensamiento profundo. Ese traspaso generacional, ¿cómo tú lo ves? Se diluyó. Hay se fuma, una nube que se fuma y se instala en otros sectores. El reformismo como partido, eso no existe. Tú lo miras sociológicamente y no existe. La clase conservadora es, como lo señala, es una clase que vuela. Fluctuante. Fluctúa, pero es una clase que vuela. Muta. En términos de no de los intereses, sino de la visión que puedan tener en ese momento. Ahora mismo, por ejemplo, el PRM tiene una luna de miel con esa clase. Porque yo siento que tú me quieres volar a Luis Abinader ya. Dime de Danilo y Leonel Fernández. Con esa clase media. Danilo y Leonel, los dos. Sí. Uno es como una generación que no termina de morir, pero no termina de nacer. Porque, ¿cuál fue el gran acierto del PRM en el proceso pasado? Fue darle la antorcha a una generación nueva, y esa generación nueva apoderarse de eso, un individuo con 40 y pico de años, 48, con ascendencia social, 49, con ascendencia social. Lo que toda la origen burgués. Se rodeó de un grupo de jóvenes y conectó. Pero ¿cuál es el error de los partidos opositores, para no mencionar nombres? El error de los partidos opositores son los siguientes. Primero, tener el mismo discurso en una generación que ya cambió. Sí. Segundo. Y los mismos canales. Segundo. Hasta cierto punto. Segundo. No darle oportunidad. ¿Cuál, por ejemplo, ha sido el error del PRM en la plaza del Distrito Nacional, por ejemplo? Porque vamos a ver las cosas. Vamos a entrar el día de hoy, no importa. Visión del proceso. Faride daba mejor resultado en términos de candidatura, pero no es porque sea Faride la del PRM, sino por la generación que conecta con un 65% del electorado que está ahora mismo vigente y absorbiendo. Ya esos muchachos tienen 2 maestrías, 3 maestrías, hablan un lenguaje diferente, conecta diferente, idioma, viajan, tienen una política en las redes sociales. Un poderío con un celular más que cualquier otro. Porque con este móvil yo puedo hacer opinión pública aunque yo no participo en política. Mira, ya los medios tradicionales no tienen la tiranía de la imagen ni de la información. Mantienen la credibilidad, tal vez, en algunas informaciones. No crea. Ajá. No crea. Pues yo me voy a las fuentes principales para ver cualquier noticia. Fíjate lo que pasa. Esas fuentes principales son 3 o 4. Los medios de comunicación. Sin embargo, las redes sociales no abiertas. Son no solamente abiertas. Hay lo que se llama la barrera de comunicación. Hay un emisor que emite un mensaje, hay un receptor que lo recibe. En el centro está lo que es la barrera de comunicación. Para esos medios tradicionales, poder romper esa barrera de comunicación que empieza desde que uno se levanta hasta que se acuesta, que está entre 10,000 o 15,000 mensajes, tienen que hacer mucho esfuerzo, porque esa barrera de comunicación ya lo constituye algo que lo vamos a ver en el diccionario de la academia, que es la generación alofoque, o la generación Brea. La generación Brea. Digo, Brea tiene otro formato. Óyeme, la generación cachicha, la generación digital, la generación de los que ni siquiera hizo la transformación a lo análogo digital, fue directamente a lo digital. La generación de los youtubers. Sí, entonces, esa generación ya produce tanto mensaje que aunque usted lo quiere encerrar en una bolsa, se cuela por todos los medios. Entonces, la comunicación en la campaña es todo. Es todo a tal grado que los partidos tradicionales se concentran en hacer la estructura partidaria. Eso no existe. Eso es de que un directorio provincial en Barahona y presidente, secretario. Eso no existe ya. Ahora lo que hay es personas que participan y la movilidad de un sentimiento y la encarnación
de una ola que en Ujú. un momento determinado un individuo puede representar Ah, en ese Me voy un sentido. poco al plano internacional, como fuiste embajador, eres embajador de carrera. Lo que está pasando en América Latina, Estados Unidos, Europa, ahora Trump dándole piropa a Rusia. Brevemente, esa política internacional y de cara a Dominicana, ¿cómo tú ves el modelo de liderazgo internacional hoy en día? Es producto de lo que estamos viviendo aquí. Vivíamos una diplomacia antigua, esquemática. Ahora vivimos una diplomacia del Twitter, del Sí. chat y una diplomacia de la inmediatez. Ya las notas diplomáticas no son, No no hay que esperar una no nota no hay que diplomática. esperar, ya te Un lo mensaje por mandan, WhatsApp. un mensaje. Entonces, ¿cómo hizo Donald Trump o cómo está haciendo Donald Trump su campaña electoral? Las redes sociales. Sí, ¿Cómo hizo Milei su ujú, campaña electoral? sí. En las redes sociales. ¿Cómo hizo Bukele su campaña electoral? En las redes sociales. Pero tú me estás haciendo muy práctico, Marino, porque no importa el mensaje, no importa el lanzamiento. Mira, Boric fue producto de un estallido social en Chile y hoy en día no sabe cómo torear Chile en la situación. Ha tenido que irse al sector conservador y capitalista para poder lograr un poco de apoyo. Ese es el gran acierto de tu generación. Ujú, Es un tren ujú, que va corriendo, abre las puertas. ujú. Y si tú tienes la formación y la preparación de subirte en él, puedes llegar a un puerto seguro. Es una ola que hay, Benny, Ya, en este tiempo. ya. El siglo XXI, la generación del siglo XXI, nosotros, por ejemplo, para yo hacer un libro en el siglo XX, Sí, duraba 4 y 5 años. Ahora me toca 3 y 4 meses porque la generación de ahora no es que es menos formada claro. que la pasada, tiene todo más Fácil. inmediato. Sí. No es más fácil Bueno, hay más porque, acceso a porque información compite con toda esa información. Entonces, en ese sentido, y de ahora codificarla. los procesos electorales, el Ujú, mensaje a nivel internacional, ujú. lo gana quien mejor comunica. Por ejemplo, te voy a decir el mensaje de ayer del presidente Ante la ONU. ante la ONU. Un mensaje bien armado, con Sí. Que van a trascender la historia. frases centellantes. Sí, Pero alguien se sentó a construir ese blog correcto. de información para poderlo O llegar. luchamos juntos por Haití o solo por República Dominicana. Eso es una frase Pero no solamente lapidaria. es una frase que enlaza con la realidad que vive el sentir. Por eso es que ahora todos los candidatos miden todo, todo. Conéctalo, miden todo para saber por dónde va la sociedad. Y Claro. el que no hace eso, la gente Con los ojos dice, cerrados está trabajando. pero ¿y qué es lo que pasa? Que esta gente con tanta experiencia no han podido superar el mensaje. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es la construcción del mensaje. Si tú no construyes el mensaje correctamente, Sí. si no analizas, porque ahora no es correr mucho, Ujú. es Sabe saber correr. correr. Excelente, Marino. Marino, tenemos un compromiso municipal y posteriormente presidencial. ¿Cómo tú ves el escenario político dominicano? No vamos a las medios, a la comunicación por igual. La oposición tardó mucho tiempo en armar su estructura, su boleta en ese sentido. El tiempo es algo que no se compra en campaña. Ujú. Entonces, ¿quién puede ganar la mayoría de la sindicatura? Quien está sentado en ella. ¿Por qué? Porque va a haber una abstención entre un En 65% esta elección en municipal, esta elección municipal. pero va a aparecer el 2020 La va a ver, con todo va a y ver. suspensión de elecciones. Me puedes invitar, Comparando me, municipal con municipal, me ¿eh? puedes invitar el próximo miércoles para que Sí, la veamos. Entre un 55 a un 65% en ese renglón, sí. tú vas a ver la abstención electoral. Ahora, ¿a quién favorece? A Ujú. quien tiene mayor capacidad de movilidad. Si la oposición no se preparó para movilizar la mayor cantidad de electores, porque ahora tenemos una democracia que, así como ha cambiado Ujú, los medios de comunicación, la ujú. sociedad, tenemos una democracia acarreada. Sí. Si en esa democracia acarreada que tenemos, el que mayor capacidad de movilidad tenga, Ujú. ese
tendrá ya la mayoría de las Gana las elecciones. candidaturas municipales. Estoy hablando de la mayoría de las ¿Tú candidaturas. te atreverías a dar municipales. pronóstico de algunas alcaldías? No, porque he visto, no Ujú. te niego que he visto, Yo sé que tú ves números. pero el día de Ujú. Va a definir. es lo que define todo. Una persona le puede llevar 3 puntos Sí. en una campaña electoral, Ujú. pero un centro de votación mal manejado, Ujú. mal articulado, Ujú. un error en estos días te puede descender 3 y 2 puntos. Porque Pero ya la ahora, tendencia es irreversible en algunos sitios. O sea, que no con tanta diferencia de puntos cuando de hay una número, diferencia entre 15 a 20, ya es reversible. ya es irreversible. Pero cuando hay una 5, diferencia de 5, 3, 7, 3. 7, ya ahí el margen de error De 10 para abajo estamos compitiendo. estamos compitiendo. Ok. Pero de ahí hacia arriba, o sea, ahí se va a lo seguro. Pero ahora, quien mayor organización tenga en una campaña electoral, al final, en el día de, ese gana. ¿Y quién gana? Quien tiene la mayor posibilidad de movilizarse. O sea, no es lo mismo tú tener la exposición diaria Ujú. con la ciudadanía. Yo te iba a contar eso. Mira, pasado lo municipal viene lo presidencial y congresual. El presidente Luis Abinader ha tenido un estilo de gobierno que yo comparo con los demás presidentes. Por ejemplo, el presidente Balaguer salía los sábados a inaugurar obras. Los jueves recibía a los senadores. Los martes hablaba con los comunicadores. Otro presidente no salía más que una inauguración en un día, una mega obra. Y el otro salía los domingos, mediodía, a hacer una actividad con productores, ¿verdad? Para decirlo claramente, la gente recordará eso hasta la nueva generación recientemente acaba de pasar, hace menos de 4 años. Sin embargo, el presidente Luis Abinader sale de lunes a lunes, o sea, lunes, martes, miércoles y viernes. Y bueno, ese modelo, ¿tú crees que ha logrado que el presidente consolide su liderazgo Mira, y se pueda, diríamos, inyectar ese liderazgo y traspasar a los líderes locales? las campañas modernas tienen un concepto que quiero que lo guardes en tu bolsillo. Ningún político que no conecte ¿Está? gana. El político tiene que conectar. Y para hacer esa palabra de conectar, tiene que conectar con la sociedad civil, que Balaguer le llamaba las fuerzas vivas. Vivas. Tiene con los jóvenes. El voto silente. Tiene que conectar con la persona mayor, la mujer, el deporte. Tiene que conectarse. La lucha de un candidato en cualquier circunstancia en este momento es conectar con la gente, convencerlo. Es lo único que compite con el dinero, con el Estado, con todo. Si tú no conectas con la sociedad, si tú no conectas con la gente, si tú no tienes un equipo que conecte con la gente, que se siente a hablar, que hable, que sea franco, no Y importa con perfil. lo que Tú decías el relevo a futuro también. releva, Que la gente vea que después de ti hay algo más también. pero tiene que conectar. Ok. Entonces, eso es comunicación, no es estructura. Tú me decías ahorita, finalmente en esta parte, que a futuro se visualiza un liderazgo diferente al que hemos tenido antes. Menos mesiánico y más práctico y más formación. Está en eso. ¿Cuál sería el modelo? Está en eso. Por ejemplo, yo te puedo decir lo que yo he visto en los últimos meses y le busco explicación. O sea, cuando se han hecho encuestas en los últimos días, yo he visto la encuesta que el actual presidente se mantiene arriba. Pero dentro de su partido, cuando se mide, es una persona que digo, ¿y cómo? ¿Y qué ha hecho para estar ahí? Y lo ¿Quién? veo. David Collado. Ah, ok. Veo Ministro que de Turismo. se mantiene de una manera no tan cercano, pero de todos los aspirantes por igual. Cuando tú ves eso, por ejemplo, en otras fuerzas políticas, tú ves jóvenes que se perfilan como posibles candidatos con situaciones y con circunstancias que le está produciendo la generación de ahora. O sea, hay una generación. Pero hay en el partido gobierno, me imagino que tú visualizas mucho más, una playa mucho más grande de. Mira, es natural, casi, hay una playa de jóvenes ahí que yo no lo conozco, con excepción de Yayo. Yo no conozco al que está en la
el joven que está en la CAS, me parece. Ah, Fellito, Yo no lo Wellington conozco, Arnaud. no lo Sí. a Wellington, no lo Ujú. conozco a Wellington. O sea, ahí hay un Y Napa. grupito de muchachos A Pepe Carolina, que que va a alcaldía, pero tiene perfil. Carolina, Paliza también. Carolina, Parisa, sin embargo, se mantiene distante. Ujú. Sin embargo, ese grupo, ahora eso no quiere decir que la narrativa sea esa, Sí. porque al final, cuando tú tienes un presidente que quiere incidir en Ujú. lo que va a suceder, Ujú. todo puede suceder. Yo creo que el presidente Luis Abinader cerrará un ciclo político y de liderazgo de una generación que tú decías que no quiere irse, pero que las circunstancias y la coyuntura lo van a hacer. Entonces, finalmente, nuevamente en ese aspecto, para culminar este espacio, ¿cuál es tu mensaje final a nuestros amigos de Conecta con Ben? Mi mensaje final para la generación es que vivimos en una época de un despertar. Las acciones políticas hay que visualizarlas de una manera completa. Que miren, que sean conscientes, que piensen en la generación del futuro. Yo pienso mucho en mis hijas, en lo que yo quiero ver para Claro. mis hijas. Pero yo quisiera ver un país llena de políticos que piensen más en la ciudadanía, en hombres que vayan al gobierno en la manera que yo fui, creyendo en hacer un país diferente, no buscando el Estado para enriquecer. Yo creo que tú desde los 14 años has ido a mi casa, Correcto. a la La misma misma casa casa de siempre, de sí. siempre. O sea, Correcto. yo vivo en un sitio que son 30 años que Sí, vivo ahí. sí, sí. Eso no Entonces yo falla. quisiera ese sentido que Ujú. tengo, que pienso, que actúo, ver una generación que la política no sea un elemento para enriquecerse, sino para construir una sociedad con oportunidades para todos, con oportunidades para los empresarios, para los jóvenes, para mi generación en ese sentido. Entonces yo le exhorto a la juventud eh, que sean vedores Ujú. del proceso electoral y que voten por lo que su corazón le diga. Muy bien. Bueno, Marino, agradecerte a ti por estar con nosotros en el día de hoy. Igual cuando tenga algún libro nuevo también nos trae, lo discutimos, los vemos, que ya tienes una bibliografía bastante extensa en diferentes aspectos. Y la verdad es que los amigos que nos ven, agradecemos su sintonía en este espacio Conecta con Ben.